Bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión de capacitación para equipos de control eléctrico. Esta ocasión toca turno a lo que son los componentes electromecánicos de control y también a la parte de botonería y señalización. Antes de iniciar, quiero presentarme. Mi nombre es Horacio Cerón, soy responsable de producto para las líneas de baja tensión en la parte de control electromecánicas y también en la línea de calidad de la energía. En este caso, también es importante aclarar que, pues, agradecemos de antemano pues, en este caso, la invitación de nuestro socio de negocios Procables, en donde, por favor, si tienen cualquier duda o pregunta, por favor, atiendan al siguiente correo, que es servicioaclientes@procables.com, o si no, también a su página de internet, que es www.procables.com.mx. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Dijimos los temas del día de hoy y quiero mostrarles, por principio de cuentas, porque es bastante importante, lo que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con elementos de protección y maniobra. La filmina les estoy mostrando lo que serían las imágenes de dos de las familias más grandes que tenemos. Como dijimos, protección y maniobra, y por otro lado, monitoreo y control. Para la parte de protección y maniobra es importante tener en mente siempre los prefijos de los números de parte. Nada más rápido indicar que nosotros manejamos contactores tanto IEC como NEMA. Para el caso de los IEC, los números de parte inician con 3RT2 o 3RT1 o 3TF o 3TC o TSM o 3TG o, RR, o 3RF. Importante que ustedes los ubiquen porque dentro de la plática estaremos pues comentando muy seguido acerca de las diferentes familias. Entonces, quería que ustedes lo ubicaran de un inicio. También vamos a manejar dentro de esta presentación lo que son accesorios para contactores, lo que serían los guardamotores para protección, en este caso que inician con 3RV, sus accesorios también. También vamos a ver lo que serían la parte de los relevadores tanto bimetálicos como relevadores electrónicos. Los relevadores bimetálicos inician con 3RU y el número de parte con el que inician los relevadores electrónicos se llama 3RB para los de fuerza. También tenemos la parte de 3RR que vamos a explicar más adelante, que son relés multifunción. Y bueno, más adelante vamos a dar más detalles, ¿no? También vamos a ver lo que serían los contactores auxiliares o de control, que sus prefijos son 3RH para los electromecánicos, LZX y LZS para los relés electrónicos. Ya por último, la parte de alimentadores de carga, que su prefijo es 3RA. Y bueno, también importante aclarar que acabamos de liberar una nueva línea de contactores de fuerza que llegan hasta los 2650 amperes, que también manejamos relevadores para protección contra sobrecarga de hasta 630 amperes. Y bueno, principalmente esos datos. Para la parte de botonería, todos nuestros números de parte de botonería o la inmensa mayoría inician con 3SU. Esos principalmente son IEC y están en 22 milímetros, aunque también dentro de la parte de IEC, en lo que serían los 3SU, manejamos una versión en 30 milímetros, pero bueno, vamos a aclarar dentro de la presentación que el grado de protección que maneja esta línea de botonería es bastante alto, es de los más altos que hay en el mercado. En este caso es el grado IP69K, y que también vamos a explicar sobre las versiones que traen certificación ATEX. En la parte de las torretas, importante que sepan que, bueno, su inicio en el número de partes con las letras 8WD, y hay versiones en 50 y en 70 milímetros. También, ya por último, aclarar, les vamos a explicar sobre la línea de botonería compacta que se llama 3SB6, que es una alternativa hacia la línea principal denominada Sirius AC, pero es una línea mucho más económica, digamos que pensada para el mercado que busca más precio. Y bueno, principalmente esos datos. Pero bueno, vamos a iniciar con la presentación ya de manera formal. Nosotros, dentro de la gama de productos de control en baja tensión, para la parte de componentes electromecánicos, le denominamos a esa familia de productos el sistema modular Sirius.
y hace pocos años tuvimos una migración de lo que le denominábamos la versión Sirius clásica, que era una versión gris clarito, en un momento más les voy a mostrar cómo se veía, hacia la versión nueva, que originalmente le llamamos Sirius Innovation y ahora pues es el sistema modular Sirius. El sistema modular Sirius comprende, digamos que, distintas funciones para el sector industrial, tales como la parte de la maniobra, la parte de arranque, la parte de protección y la parte de monitoreo, en donde vamos a detallar cada uno de los componentes. La filmina que les estoy mostrando intenta ejemplificar básicamente los diferentes tamaños físicos que están determinados por lo que se denominarían S00, S0, S2, S3 y así hasta llegar al S12. Estos tamaños físicos también determinan lo que es la potencia en kilowatt o en amperaje. Importante aclarar que en el voltaje de fuerza todos exactamente tienen el mismo rango, que va de 200 volts hasta 690 como máximo. Entonces, esto significa que para nuestras instalaciones eléctricas, ya sea de 220 volts o de 440, pues pueden cumplir un mismo producto para esos dos voltajes. Pero bueno, entonces, cuando nosotros migramos hacia la nueva versión, que es el sistema modular Sirius, uno de sus primeros mensajes hacia el mercado era que podíamos tener mayor potencia en amperes o kilowatt en un tamaño o en un frame más pequeño. En este caso, el S00 para la familia clásica llegaba a 12 amperes y ahora llegamos hasta 16. En el tamaño S0 llegaba a 25 y ahora llegamos a 38. En el tamaño S2 llegaba hasta 50 y ahora llegamos hasta 80 amperes y así sucesivamente. En el tamaño S3 nosotros llegábamos hasta 80 y ahora podemos llegar hasta 110. Arriba del tamaño S3, que serían los 3RT2046, por ejemplo, ya tenemos la familia que digamos que acoplamos del sistema clásico y siguen siendo los mismos modelos, 3RT1055, 3RT1056, 3RT1064 y 3RT1075 y 76 respectivamente hasta llegar a 500 amperes. Pero bueno, es importante aclarar aquí y por eso lo indica en la parte superior derecha de la filmina, porque las familias, tanto la 3RT1 como la 3RT2, siguen conviviendo pues completamente, ¿no? Entonces, dentro de la paleta de portafolio de producto, haciendo un bosquejo rápido, nosotros no solamente manejamos contactores de fuerza hacia motores, sino contactores auxiliares, que son básicamente para señales de control. En este caso nosotros manejamos desde 4 hasta 8 polos y son denominados 3RH2. Para la parte de fuerza, para los contactores que sí se van a conectar hacia los motores, manejamos diferentes variedades. Yo les había mencionado 3RT1 y 3RT2, pero es importante aclarar. Por ejemplo, 3RT20 son nuestros familia de producto principal, que esté dedicada hacia el accionamiento de motores. Esto es categoría de empleo AC3 hasta 55 kilowatt. Con referencia al mecanismo de operación, manejamos versiones tanto en alterna como en directa, en voltajes me refiero, para la bobina, y ya en este caso para 24 volts y para voltajes como 110, 230 y 440, pues manejamos diferentes versiones, tanto las que son únicamente para corriente alterna o las que son para una mezcla de ambas, que le llamamos de voltaje universal. También para la parte de lo que serían los contactores de fuerza, manejamos la versión 3RT10, pero en este caso a partir del tamaño S6 y a partir del modelo 3RT1055, como les explicaba hace un ratito, y hasta topar hasta el 3RT1076. Pero también manejamos, por ejemplo, contactores al vacío. Los contactores al vacío es una tecnología diferente que manejamos, digamos, para aplicaciones en donde se necesite una cantidad de maniobras superior, ¿no? Entonces, por eso ya no son contactores al aire, sino traen pequeñas cámaras de vacío. Y esto, pues, digamos que tomándolo en cuenta con respecto de las aplicaciones, pues nos va a dar un poquito más de robustez y de esa forma nosotros vamos a poder garantizar una mayor cantidad de maniobras para aquellos motores medianos y grandes que necesiten, pues, estar prendiendo y apagando, pues, una cantidad de maniobra superior a la estándar. El sistema modular Sirius toma ese nombre básicamente de la idea o del concepto de que los arrancadores tienen una gran versatilidad. Pueden haber arrancadores directos, arrancadores reversibles, pueden haber arrancadores estrella delta, por ejemplo.
y que parte de esa diversidad, pues, se puede, digamos que, optimizar el espacio físico en los gabinetes y también la estética a través de accesorios que nos eviten en la menor medida el cableado. El esquema que les estoy mostrando en la filmina básicamente representa lo que serían el contactor de fuerza, que viene enumerado con el número 1, y sus diferentes accesorios. Voy a poner algunos ejemplos, por ejemplo, lo que serían los peines, que es el número 16, que se está mostrando aquí en la filmina. Estoy apuntando aquí con el cursor, que básicamente, digamos que esos son peines para arrancadores reversibles. ¿A qué me refiero con esto? En vez de tener que cablear las diferentes terminales para poder hacer un arrancador para una banda transportadora, por ejemplo, pues nosotros ya lo podemos vender como un número de parte. ¿Y esto qué va a hacer? Bueno, pues primero ahorrar cable, ahorrar tiempo y pues a final de cuentas mostrar un sistema más estético, ¿no? Ya no netamente con cables que con el tiempo se van desgastando y que necesitan reaprietes, sino más bien con ajustes. El número 15, por ejemplo, que tiene forma como de una Z invertida, es un módulo de conexión de seguridad. Esto es que cuando esté activado un contactor, no deje activar el otro y que si por alguna razón el contactor 1 se quema o se descompone, pues pueda entrar el contactor 2, pero nunca que entren los dos al mismo tiempo, ¿no? Y por ejemplo, los módulos 6, 7 y 8, el 6 tiene que ver con módulo de función, por ejemplo, para si queremos comunicación a nivel de campo desde un contactor a través de protocolos IO-Link o AS Interface. Esto es como para mandar datos operativos a un PLC para decir si el contactor está prendido, apagado, si ya se descompuso el componente, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto se puede hacer con estos componentes que son bastante pequeños y son adosables a la parte frontal. También contamos con supresores de picos, bloques de contacto laterales, frontales, etcétera, etcétera. Les decía, el concepto de todo esto es mostrar que realmente la fortaleza de esta línea como tal, aparte de que somos muy buenos con referencia al producto suelto, pero más bien diríamos que aquí la máxima fortaleza sería cuando el instalador o el usuario decide poner la mayor cantidad de accesorios, tantos como necesite, de tal manera en la que no solamente ocupe menos cables, sino también digamos que pueda pues optimizar su proceso, ¿no? Por ejemplo, de transitorios de voltaje, por ejemplo, si necesita un timer, bueno, pues manejamos un módulo frontal como el que se ve en la imagen 6, que ese se le puede poner y se le ajusta como un temporizador, ya sea temporizador al arranque o temporizador al paro. Y bueno, diferentes tipos de maniobras solamente con accesorios, ¿no? Entonces, así es como nosotros podemos explotar el máximo de esta línea electromecánica que inclusive ya puede conectarse a protocolos de comunicación, ¿no? Que eso pocas marcas lo pueden hacer en el mercado. Mismo caso para los componentes de tamaño S0, que ya dijimos hace ratito que estos son los que llegan hasta 38 amperes. Un ejemplo muy sencillo es un motor de 25 caballos, con ese contactor fácilmente lo podemos arrancar. Y mismo caso, ¿no? Mismo concepto, la filmina explica todos los diferentes accesorios que les podemos poner, que es el mismo caso de la filmina original. Para el tamaño S2, que es para motores de hasta 80 amperes, misma situación, manejamos accesorios, gran ventaja, están unificados, los que vieron que les servían al tamaño más pequeñito, pues también pueden funcionar dentro de estos, salvo por los peines, que serían el modelo 15, el 14 principalmente, y el modelo 17, que es el bloque de contactos lateral, pero salvo todo eso, los demás son completamente compatibles entre las diferentes versiones. ¿Esto qué va a ayudar? Pues desde el punto de vista del stock, pues les ayuda a no tener que tener stocks diferentes y bueno, desde el punto de vista de la instalación, bueno, lo vuelve muy práctico, ¿no? Entonces, mismo caso, de aquí vamos a ir al tamaño C3, que es para motores aún más grandes, pero pasa exactamente lo mismo. Y bueno, quiero que se vayan con ese concepto, ¿no? Realmente el sistema modular Sirius toma ese nombre básicamente porque la máxima cantidad de desempeño le vamos a poder sacar, en este caso, cuando nosotros utilizamos accesorios. Cuando lleguemos a la parte de guardamotores, van a entender por qué. Realmente el concepto de aquí es ahorro máximo de cables, ¿no? O sea, realmente que sea esta situación a través de, más bien de accesorios, sino tanto de cableado convencional para conexión entre equipos. Pero bueno, siguiendo con el overview o la vista general de lo que serían los diferentes modelos que manejamos,
Muchos de los usuarios nos dicen, bueno, conocemos tu gama de producto 3RT20 porque es como que el más comercial, el que más se mueve, etcétera, etcétera. Pero bueno, también es importante que ustedes conozcan, pues que manejamos dentro de los contactores una gama diferente, ¿no? Por ejemplo, los que estoy mostrando en la parte izquierda, que son para categoría de empleo AC1. AC1 para la normativa europea representa que es una categoría de empleo lista para utilizarse para lo que serían aplicaciones resistivas o para hornos o para refrigeración. Entonces, esto es que si nosotros vamos a tener un sistema de iluminación, no es necesario comprar un 3RT20 que me va a salir en esencia un 20-25% más caro porque se está preparado para motores, sino podríamos tomar, por ejemplo, los 3RT24 o los 3RT14, dependiendo de la potencia, y ahorrarnos un cierto porcentaje del valor del componente, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que para el tamaño S3 tenemos hasta 160 amperes y de ahí hasta el tamaño S12 manejamos hasta 690, ¿no? Entonces, esto es mensaje, por favor, siempre recurran a personal de Procables para que los asesore para saber cuál es el componente técnicamente más adecuado y también, pues en este caso, pues más económico, ¿no? Para que puedan hacer dependiendo de sus aplicaciones, pues la instalación correcta. Y mismo caso para cuando necesitamos aplicaciones de cargas resistivas, pero que sean 3 fases más un neutro, bueno, manejamos la versión 3RT23 hasta 160 amperes. Y mismo caso, si son 3 fases, un neutro, pero para motores, manejamos la versión 3RT25 hasta 80 amperes, ¿no? Y también para las aplicaciones relacionadas a calidad de la energía, en este caso para bancos de capacitores, manejamos la familia 3RT26 que llega hasta 100 kbr. Esto lo vuelve bastante práctico para cuando se tienen bancos de capacitores, tanto desde pasos pequeños hasta muy grandes, ¿no? Entonces todo esto lo podemos hacer. En la versión S00 y S0, que son las más pequeñitas, tienen las resistencias de preinserción, que es básicamente lo que estoy señalando con el cursor. A partir del modelo S2 ya son modelos completamente sellados, ya no necesitan esas resistencias, ya las traen de forma interna. Y bueno, esto también le va a dar un acabado más estético a sus bancos de capacitores. Referente a la parte de contactores, es bien importante que ustedes se asesoren con personal especializado de Procables. ¿A qué me refiero? Bueno, nosotros siempre tenemos una opción para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, lo que nos dice la filmina en el lado derecho es que nosotros también manejamos modelos especiales que son para condiciones tanto de temperatura, tanto eléctrico y tanto pues de seguridad, pues un poco diferentes a lo estándar. En este caso nosotros digamos que manejamos productos que en primera instancia fueron denominados para la industria de trenes, pero en este caso por las condiciones muy especiales de México en cuanto a veces caídas de tensión o a veces de temperatura, pues más bien nosotros lo utilizamos aquí como nuestra carta fuerte para aplicaciones heavy duty, ¿no? Entonces manejamos una línea especial de esa, pues digamos que la cotizamos para demanda, pues el mensaje aquí es que sepan que, por ejemplo, los rangos de operación son muy extendidos. Por ejemplo, nos dice que desde el 30% abajo de la capacidad nominal hasta 25% arriba pueden aguantar esas variaciones tan bruscas, y rangos de temperatura que van de 40 hasta 70 grados centígrados, etcétera, etcétera. Entonces, si tienen algún tipo de aplicación que vaya a ser conectado, no sé, en alguna parte en donde el clima sea bastante extremo y la calidad de la energía bastante mala, pues por favor contáctenos para que podamos dar alguna alternativa. Mismo caso, la siguiente filmina referente hacia lo que serían los accesorios adosables a los contactores. Manejamos desde lo que son contactos auxiliares, tanto instantáneos como también podemos manejar temporizadores que vienen en un bloque frontal como si fuera un bloque de contactos tradicional o módulos que serían, digamos, que como para poder tener un acoplamiento para un arranque directo o módulos de comunicación o módulos también frontales que pueden ser utilizados para poder hacer arranque estrella delta. Esto es, por ejemplo, estoy apuntando aquí el 3RA2816. Este módulo contiene 3, ¿y a qué se refiere? El primero trae un temporizador y se tiene que conectar en la parte frontal del contactor 1, los otros 2 son esclavos y se tiene que conectar hacia los otros 2 contactores.
¿De qué se trata todo esto? Bueno, cuando nosotros tenemos un arranque estrella delta, el arranque entra en dos pasos. Primero la parte de estrella, que sería, digamos, que el lado de baja tensión, y luego el delta, que sería el lado de alta, para llegar hacia lo que sería tensión plena. Entonces, digamos que de manera convencional habría que tener contactos auxiliares, habría que tener un temporizador, habría que hacer mucho cableado, y aquí con la línea del sistema modular Sirius, pues ya es un solo número de parte que es simplemente es abrochable, trae unos clips con los que se va a sujetar a la parte frontal del contactor, y con eso nosotros vamos a poder hacerlo sin complicarnos la vida. Pero bueno, vamos a seguir con la paleta de producto y vamos a pasar con lo que sería la parte de los relevadores. Aquí los relevadores, la imagen nos ejemplifica de que, bueno, no vamos a necesitar un accesorio adicional en la mayoría de los casos, porque los pines que ya trae el relé, pues directamente se van a acoplar a lo que sería nuestro contactor de fuerza. En el caso en el que sí vamos a necesitar es en los modelos electrónicos 3RB30, que estos digamos que son particulares como para cuando tenemos aplicaciones de amperaje superiores a los 100 amperes, o para los modelos 3RB24. Esos modelos 3RB24 es cuando se ocupa un relevador digamos que con mayores prestaciones, por ejemplo, detección de falla tierra, o protección, en este caso, de clase de disparo ajustable. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos un compresor, una trituradora de piedra, un molino de bolas, etcétera, etcétera, en donde se necesita hacer un ajuste en la clase bueno, el tiempo en el que el relé nos tiene que aguantar antes de que dispare, y cuando detecta una sobrecarga, bueno, pues esa es la opción, ¿no? Pero bueno, en esos casos sí vamos a mencionar que se ocupa para poder interconectar los diferentes equipos. Y bueno, regresamos al esquemático que mostramos hace un rato, de que todos los productos, mientras estén dentro del mismo frame, son compatibles en el sentido de que o se pueden adosar, en este caso como los relés que ya traen pines que se conectan directamente a través del contactor, o en su defecto también manejamos accesorios de interconexión en cada uno de los casos. Entonces, modelos que manejamos para relevadores, manejamos el tradicional bimetálico, que en este caso para nosotros es el 3RU2, que bueno, pues ¿cuál es su función principal? Proteger contra sobrecargas hacia el motor, detectando básicamente pues calor. Después tenemos la solución que es un poquito más sofisticada, que serían los modelos electrónicos, que serían tanto la versión 3RB30 y la versión 3RB31. ¿Cuál es la principal diferencia del 3RB30 contra el 3RU2, por ejemplo? Bueno, que básicamente el 3RB30 tiene un transformador de corriente ya integrado. Este no es a través de detección de calor, sino más bien realmente de corriente. Tiene una clase de disparo 10E o 20E. ¿Esto a qué se refiere? Clase de disparo 10E significa que va a aguantar casi hasta 10 segundos el tiempo de arranque, no sea una situación que mande a disparar por sobrecarga. La E representa que está también pues, optimizado para lo que serían equipos electrónicos. Por ejemplo, un arrancador estado sólido puede ser protegido con un componente de estos, o un variador de velocidad sencillo también puede ser protegido con un componente de este caso, ¿no? El 3RB31 con referencia al 3RB30, su principal diferencia es que tiene clases de disparo elegibles. Tiene la 5E, la 10E, la 20E, la 30E, etcétera, etcétera. ¿A qué se refiere? Bueno, pues vamos a poner un ejemplo sobre cada clase de disparo. Por ejemplo, en el 5E puede ser apto para trabajar con bombas sumergibles. En el 10E, por ejemplo, en una bomba tradicional. En el 20E puede ser para un compresor, y en el 30 puede ser para una trituradora de piedra, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Dependiendo de la aplicación, y esto pues es un tip que yo le paso a todos los usuarios. Hay veces en las que nosotros decimos, bueno, pues va a arrancar un motor, pero ese motor muchas veces pues no es lo mismo el torque que necesita para un compresor, bueno, mejor, en este caso para una bomba, que contra un compresor, o de un compresor contra una banda transportadora grande, por ejemplo, las que utilizan en las minas. ¿Y a qué se refiere? Pues eléctricamente el arrancador y el motor tienen que hacer más esfuerzo para vencer el momento de inercia cuando se prenden los motores, y por esa razón necesitan, pues digamos que un reforzamiento en el relevador. En este caso, pues 3RB31 ya es una versión muy completa, muy robusta, que puede arrancar pues, las diferentes aplicaciones sin ningún problema, ¿no? Y aquí lo que nos dice la Filmina es que ya tiene un reset remoto eléctrico integrado, y que ya tiene una posibilidad de activar la protección contra falla tierra, ¿no?
Y bueno, digamos que serían nuestras aplicaciones, nuestros componentes para aplicaciones estándar, los relés para aplicaciones ya high features o más complejas, es el 3RB24, que bueno, ya por principio de cuenta ya tiene posibilidad de comunicación hacia IO-Link, que es no es un protocolo de Siemens, más bien es como es un sistema de cableado pues más flexible, abierto, que lo utilizan diferentes marcas en el mercado. Su función principal, pues digamos que es mandar los estatus que se está pasando a nivel campo o a nivel de este proceso hacia un PLC, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque si hay una falla por sobrecarga o si hay algún tipo ¿cómo se llama? De otro evento, por ejemplo, como falla tierra, que este componente también puede integrar, bueno, pues a nivel procesos complejos, pues ya es muy interesante poder, digamos, que ya visualizarlo sin necesidad de ir hasta donde están las máquinas, sino más bien ya tenerlo en una plataforma, en un sistema SCADA. Entonces, este es un componente que nos va a ayudar a la automatización de los procesos eléctricos. Pero bueno, aquí dentro de los esquemáticos que les estoy mostrando vienen los diferentes frames y lo que nos quiere decir esta filmina es que el contactor S00 debe de ir con un relevador bimetálico S00 igual, el S0 mismo caso, el S2, el S3 y así sucesivamente. En el S6 se queda vacío. ¿Por qué? La capacidad de los relés ya es diferente porque digamos que ya no es tan fácil que a través de pines se conecte por la misma cantidad de corriente que circula. Recordemos que un 3RT10.5, su cantidad menor de corriente que va a conducir son 110 amperes y el 3RT10 anda más o menos como los 180 y el 3RT10.7 anda más o menos como los 400 amperes. Entonces, por la misma situación, los relés, tanto los 3RB20, el 21 y demás, pues hay dos tipos de forma que tenemos, ya sea a través de CT o de transformador de corriente, que pues básicamente ya lo que tiene aquí son orificios en donde pasa el cable, no hay que hacer absolutamente nada, simplemente nada más pasarle el cable, se llaman tecnologías straight through, o la opción 2 es a través de zapatas, pues poder hacer la conexión hacia el bus y de ahí pues conectarse, ¿no? Entonces la función aquí es que llegamos con ¿cómo se llama? Con nuestros relés hasta una capacidad máxima de hasta 630 amperes, bastante buena para aplicaciones pesadas. Y si nosotros quisiéramos, digamos que el producto high feature, porque queremos integrarnos a una plataforma o un sistema SCADA, bueno, pues ya decíamos las versiones de los 3RB22, 23 o 24, dependiendo las necesidades que tengamos, es lo mismo y la conectividad, pues aquí sí son a través de CTs o de transformadores de corriente independiente que van en el sistema de fuerza y estos 3RB van en el sistema de control, ¿no? Por ponerles un ejemplo, en el sistema de fuerza puede estar a 460 y en el sistema de control podríamos estar trabajando tranquilamente a 110 volts, ¿no? Entonces, estos CT, su función básicamente es mandarle el estatus eléctrico en el sistema de fuerza a los cerebros o a estos componentes que básicamente pues, van a ser los que nos van a dar el estatus y eventualmente también van a ser la libranza ante cualquier tipo de falla, ¿no? Entonces, digamos que si nosotros tenemos una aplicación en donde necesitamos no solamente protección de motores, sino también automatización para nuestro proceso, pues esta familia de 3RB pues es lo que ocupamos. Pero bueno, nosotros dentro de las familias de producto, les decía, y es parte del mensaje principal que tengo esta vez para ustedes, queremos darle máxima difusión a los accesorios que tenemos. Se ha tenido un buen desempeño en ventas en los últimos 2 años, gracias a diferentes talleres en donde hemos llevado los equipos físicamente. Entonces, pues ahora que, digamos, la tecnología nos lo permite llegar con ustedes, bueno, es importante que ustedes los tengan en contexto. Por ejemplo, que el relevador bimetálico no solamente se vende el producto, sino también, digamos, que tenemos el soporte para montaje independiente del relé. Esto es como, por ejemplo, cuando tenemos una versión vieja de contactor, por ejemplo, familia 3TB, 3TF o 3RT1, que no es compatible, bueno, pues le ponemos este módulo independiente y se puede, digamos, que hacer la conexión a través de cable normal, ¿no? Y si tuviéramos ya sea este de 3RU2 o el 3RB30 o 31, también podemos ponerles reset a puerta en estas dos tecnologías, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la tecnología del vástago o en la tecnología tradicional,
pues nosotros podíamos pues tener ese reset principalmente cuando tenemos centros de control de motores con silletas extraíbles. Pero bueno, continuando con el tema, vamos con la parte de guardamotores, mismo esquemático que hemos estado viendo, ya explicamos cuál es la función. Nosotros, digamos que la familia principal se llama 3RB20, la función básica de un guardamotor es protección contra sobrecarga y cortocircuito, más sin embargo, aquí se van a dar ustedes cuenta con la presentación que les voy a dar, que pues hay funciones extendidas, ¿no? O sea, hay diferentes componentes que entran dentro de la misma familia, pero que no necesariamente hacen esa protección o que inclusive hacen más cosas, ¿no? Entonces está la versión tradicional 3RB20 que va desde 0.11 hasta 100 amperes, el más grande. La versión 3RB21 que ya tiene este bloque adicional, que lo que nos va a dar es, digamos que la función extendida como si fuera no solamente un guardamotor, sino también un relevador de sobrecarga. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no solamente nos va a proteger contra cortocircuito, sino que nosotros vamos a poder tener un reseteo automático, en este caso, en dado caso de que tengamos una falla eléctrica. Y voy a poner un ejemplo. En un sistema tradicional, en donde nosotros tenemos un arrancador a tensión plena con un relevador bimetálico, el relevador bimetálico, digamos que tiene un botón de ajuste, uno que dice manual y uno que dice automático. Cuando nosotros lo ponemos en automático, cuando existe una sobrecarga, el relevador ya no necesita que nosotros lleguemos a apretar el botón de reset. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros podemos dejar el sistema preparado para que si, por ejemplo, nosotros tenemos un arrancador, voy a poner una aplicación, en un cárcamo que está muy lejos de donde haya un operario, pues lo podemos dejar seteado así como para que si no hay un operario que lo pueda volver a echar a andar cuando hay sobrecarga, bueno, pues el relé se resete y se vuelva a echar a andar solito sin necesidad de un botón de arranque, ¿no? Esto es conveniente, así como les dije en ese ejemplo, cuando no es conveniente en una aplicación en donde digamos que sí hay gente que va a meterle mano a los equipos, porque pues directamente si nosotros dejamos esto habilitado, lo que va a hacer es que cuando detecte potencial, en este caso el guardamotor pues lo que va a hacer es que va a volver a echar a andar el motor, ¿no? Y es bastante peligroso para cualquier maniobra de operación con personal que vaya a hacerlo, ¿no? Entonces, pues ya dimos los dos ejemplos de aplicaciones. Continuando, pues tenemos la familia de guardamotores 3RB23, que es, digamos, que en aquellos casos en donde nosotros necesitamos una combinación de arranque. ¿A qué le llaman combinación de arranque? Cuando nosotros necesitemos tener la protección de cortocircuito por separado a la de sobrecarga. Entonces, como lo que serían aplicaciones tradicionales cuando se tiene un termomagnético, un contactor y un relevador bimetálico, bueno, si se necesita ese tipo de combinaciones, pues manejamos esta versión 3RB23 únicamente con protección magnética. Otro caso también es que cuando hay transformadores pequeños, al transformador también se le tiene que proteger, entonces manejamos la versión 3RB24 que es apta para energizar transformadores, que su corriente inrush es bastante fuerte, y también para aquellas aplicaciones en donde los componentes vayan a ser de exportación, o sea, los sistemas, mejor dicho, donde van a ir ya sea tableros de control, CCMs, etcétera, etcétera, o que necesiten cumplir algún tipo de normativa americana, bueno, pues manejamos el UL489 que viene con el 3RB27 o el 28, que bueno, digamos es el mismo guardamotor, pero digamos cumpliendo toda la normativa UL489. Aquí está el esquemático que ves por cada una de las aplicaciones que ya les hice, los rangos de amperaje por cada frame. Quiero detenerme aquí en la parte de los accesorios, que es algo pues bastante comercial y que pues dijimos que iba a ser el foco de nuestra presentación, de nuestra primera presentación. Entonces, habíamos dicho que la máxima fortaleza de la línea o del sistema modular Sirius son los accesorios. Y uno de los accesorios más llamativos tiene que ver con el sistema de alimentación 3RB2917. Este modelo a lo que ejemplifica es que cuando se tienen en la industria tándem de varios motores, muchas veces lo que se hace de forma tradicional pues es cablear tanto la parte superior de lo que llega de la línea como la parte inferior, que es lo que se va hacia la carga,
Entonces, pues, ¿qué sucede? Tanto para el que arma el tablero como para el que es el usuario, pues resulta cualquier tipo de mantenimiento algo trabajoso en el sentido de que hay que estar cableando entradas y salidas, etcétera, etcétera. Y si necesita hacer cualquier tipo de refaccionamiento, por ejemplo, quitar algún contactor, algún relé, algún guardamotor, pues se vuelve todavía más trabajoso, ¿no? Entonces, con este sistema, su intención es básicamente que a través de módulos independientes, como lo que se ve aquí en el modelo 1, nosotros podamos ir armando ese tándem de arrancadores de acuerdo a la necesidad. Esto es que si ocupamos 2 arrancadores, 4, 6, 8 o 10, que podamos irle sumando los diferentes bloques como si fuera un Lego, de tal manera en la que nosotros digamos que tengamos compartimentos individuales con los cuales puedan ser adosados a este bus y que nosotros únicamente lleguemos con 3 cables hacia la cometida del bus y que todo lo demás sea interconectado pues a través de este último componente, ¿no? Entonces que nosotros solamente tengamos que ver la conexión hacia las salidas, digamos que lo que va a ser del contactor o del relé hacia el motor, y ya nos olvidemos de estar conectando lo que sería la parte del infeed o la parte de alimentación, la parte de la carga, ¿no? Lo que sería la parte superior del guardamotor. Entonces, esto se vuelve una situación muy práctica que nos va a ahorrar espacio, porque digamos que los arcos que se consideran de cableados para que van de componente a componente, bueno, pues ya no es necesario. Los tiempos de mantenimiento en cuanto a reaprietes se prolongan porque todo es a través de accesorios unificados y optimizados para que pues, el reapriete o el mantenimiento sea lo menos posible. Y bueno, pues también son sistemas bastante robustos que vienen ya, digamos que de cierta manera optimizados para cuando hay vibraciones en el mismo gabinete. Entonces, son posibilidades bastante buenas que pues ahorita de momento no está ofreciendo alguna otra marca, que nosotros estamos potencializando principalmente los proyectos nuevos, en donde nosotros podemos llegar con propuestas de decir, bueno, pues te ofrezco no solamente mi línea de producto estándar, que es bastante reforzada, que es bastante robusta y está reforzada, sino pues se pueden poner todos estos accesorios, se pueden poner en cantidad, lo cual te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar espacio, te va a ahorrar mantenimiento y va a ser muchísimo más estético, ¿no? La estética, acuérdense que vende mucho, entonces esto también nos va a ayudar. También manejamos los modelos más tradicionales, como lo que serían de acoplamiento de 3RB1915, que son, le llaman peinetas, y esta peineta tiene una funcionalidad relativamente similar a lo que vimos con la anterior del 3RB2917, pero más sin embargo, simplemente nada más es un módulo superior que se le pone y hace que los guardamotores estén conectados en paralelo. Tiene un bus común para todos y bueno, esa es parte de la función, ¿no? Ventaja, bueno, sí se ahorra tiempo y espacio a la hora de armado. Desventaja, cuando se quiere hacer cualquier tipo de mantenimiento, se tiene que desatornillar todo, la regleta toda, a pesar de que vayan a lo mejor a quitar el componente del medio o alguno de la esquina, etcétera, etcétera, se tiene que pues desatornillar todo, ¿no? Entonces, eso lo vuelve un poquito más trabajoso, pero bueno, es una alternativa que tenemos. Esa está unificada en el mercado. Nosotros digamos que estamos haciendo promoción muy activa con el modelo 3RB2917, que es como lo más novedoso que tenemos, y también con el modelo 3RA68, que es básicamente lo mismo, pero viene preparado para arrancadores todo en uno, que se llaman 3RA6, que vamos a ver más adelante. También manejamos el sistema de bus, placas que ya vienen interconectadas directamente, que se denominan 8US. Vamos a explicarlas más adelante, poniendo ejemplos esquemáticos de lo que habíamos visto del 3RB19, desde el 1915 hasta el 1935, es básicamente lo que le decíamos. Si tenemos un tándem de arrancadores, se le puede poner la peineta y el módulo de bus común, y bueno, con eso nos vamos a ahorrar tiempo en el ensamble, no así en el desensamble, ¿no? En el 3RB29, por ejemplo, que le llamamos el sistema de alimentación, bueno, pues vienen ejemplificados cada uno de los componentes. El componente 1 es donde viene la cometida principal y donde viene ya sea 2 o espacio para 3 arrancadores, dependiendo del módulo que elijamos. Después vienen los módulos de ampliación, que es el 2. El modelo 3 es los módulos de expansión, que en este caso los módulos de expansión es la unión eléctrica y mecánica que hay entre buses. Nosotros podemos poner tantas ampliaciones como el amperaje nos dé. El máximo amperaje que manejan este tipo
de buses es 63 amperes. Nosotros digamos que ya con la práctica nos dimos cuenta de que si se requiriera más allá de ese amperaje, podemos poner tanto este módulo que es el 1, tiene dos versiones, el de acometida por izquierda y el de acometida por derecha, entonces se pueden hacer las dos uniones y tomar las dos partes que serían 126 amperes en total, ¿no? Mismo caso de lo que sería el modelo 4 y el 8, que son como tapas conectoras de módulos de terminal para no dejar, digamos, que sin proteger las terminales vivas. Los módulos 5 y 6 son básicamente los módulos que nos van a poder hacer la conexión del bus hacia el guardamotor sin tener que pasar por cable, y el módulo 7 es un módulo como de fijación para contactor, ¿no? Para que el espacio nos dé más o menos con los frames estos llegan a ser hasta 18 centímetros de alto entre guardamotor y contactor. Hay las versiones para tornillo y para resorte. En un momento más me voy a tener más en lo que sería la versión para resorte. De igual forma, el modelo 3RA68, que viene siendo para nuestros arrancadores todo en uno, 3RA6, pues tiene la misma filosofía de los otros modelos, aunque aquí la capacidad del bus viene ampliada, no son 63 amperes, son 100. Entonces tiene la gran ventaja de que podemos poner arrancadores más grandes. Una aplicación clásica que me digan, ¿sabes qué? Pues, ¿dónde lo pondríamos? Bueno, pues en aplicaciones de alimentos y bebidas, por ejemplo, en donde van arrancadores dirigidos hacia accionar diferentes tipos de bandas transportadoras. Ahí son bandas normalmente de amperaje chicos, no sé, un caballo, 5 caballos, máximo 10. Entonces, ahí es su nicho fuerte en donde pueden ser utilizados cada uno de estos componentes. Mismo caso para la regleta 8US, pues la idea es ya tener una conexión eléctrica muy simplificada con este tipo de regletas que son montaje independientes. ¿Cuándo no recomiendo yo utilizar uno de estos? Bueno, si vamos a tener un tándem reducido de arrancadores, 1, 2 o hasta 4, bueno, pueden ponerse sin ningún problema y nos van a ahorrar este espacio. También más accesorios para el guardamotor. Bueno, pues no solamente es protección contra sobrecarga y cortocircuitos, sino se le pueden adosar bloques de contacto de señalización adicionales, tanto electrónicos como electromecánicos. Los electrónicos son bastante interesantes porque son muy resistentes a polvo. Por ejemplo, si estuvieran trabajando en una cementera, por favor, contáctenos. Podemos sugerir un bloque de contactos electrónicos para poder hacer ese tipo de maniobras aún en ambientes con polvos, o pueden ser contactos tradicionales si requieren una ampliación. Por ejemplo, contacto abierto y uno cerrado, o una configuración de dos contactos normalmente abiertos o dos cerrados, o una combinación de 2 y 2, etcétera, etcétera. O si necesitan a lo mejor algún componente que les sepa diferenciar cuándo fue un evento de sobrecarga y cuándo fue uno de cortocircuito, bueno, pues también lo manejamos. Y también digamos que manejamos bobinas de disparo para bajo voltaje y para alto voltaje. Entonces, en este caso nosotros estamos haciendo esfuerzos muy grandes para que el guardamotor, digamos, que sea pues un elemento pues considerado por ustedes los usuarios, de tal forma en la que vean que pues no solamente pues es para aplicaciones muy pequeñas, sino inclusive nosotros ya manejamos capacidades de protección de cortocircuito de hasta 100 kiloamperes en los guardamotores. Claro, en versiones especiales, por favor, si los necesitan, contáctenos para que podamos hacerles una oferta por este tipo de componentes, pero también con referencia a los accesorios que manejan, bueno, pues cada vez los estamos dejando más completos para que pueda ser pues tan confiable como lo que viene siendo un interruptor termomagnético, ¿no? Más accesorios para guardamotores, mecanismo para aperturas en puertas, para apertura pues a distancia, enclosures, que son gabinetitos por si necesitamos algún tipo de guardamotor a pie de máquina, front plates, modelos desconectadores, que bueno, básicamente ese modelo de desconectadores es como ponerle un modelo de un equipo de protección que deja completamente sellada la parte eléctrica. Le llaman de frente muerto en el sentido de que pues si lo tocas no hay ningún riesgo de algún potencial que pueda ser perjudicial para alguna persona. Y accesorios de montaje independiente, ¿no? Como clips que son como para fijación, no necesariamente en un real DIN, sino más bien en algún otro tipo de superficies. Y bueno,
vamos a empezar más adelante hacia la difusión de lo que sería la promoción de los componentes terminal resorte. Eléctricamente es lo mismo, misma robustez, misma posibilidad de gran cantidad de accesorios que se le pueden poner, pero con una facilidad muy optimizada para lo que sería el ensamble de los diferentes componentes, ¿no? Aquí estamos viendo en la imagen uno que tenemos un guardamotor, un módulo de unión que une guardamotor con contactor y en la parte baja un contactor, ¿no? Entonces lo único que nos dice es hay que alinear, hacer un poquito de presión y listo, ¿no? ¿Esto qué nos va a ahorrar? Básicamente el cableado de lo que serían las salidas del guardamotor hacia las entradas del contactor, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esa parte. Recordemos, el mercado mexicano conoce las terminales resorte principalmente las conoce por lo que serían las clemas o lo que serían las terminales para PLCs, por ejemplo. Pero bueno, nosotros estamos incursionando en lo que serían este mismo terminal, pero para la parte de fuerza. Entonces se vienen varias preguntas muy interesantes que te dicen, bueno, pues, o sea, mejor dicho, esto que están viendo en la filmina son algunos comentarios que de forma global hizo nuestra casa matriz en Alemania a los usuarios de los diferentes países, en donde dicen, bueno, pues yo tengo la idea de que el tornillo es mejor porque, ¿cómo se llama? Porque no me consta que la terminal resorte sea tan fuerte, o ya lo he utilizado en otras marcas y se desgastó bastante rápido, o me gusta, por ejemplo, sentir el usuario, ¿no? Me gusta sentir, por ejemplo, el torque que se siente de apriete cuando uno llega con el desarmador y pues le da el ajuste adecuado, ¿no? Y bueno, pues también nos dice con referencia hacia que pues algunos habían escuchado que se necesitan pues casquillos o alguna terminal especial, entonces pues la cuestión es para nuestra terminal resorte no se ocupan, no, los casquillos no son mandatorios, más bien los casquillos son recomendados cuando nosotros queremos que nuestro equipo esté, digamos que optimizado ante vibraciones, ¿no? O que ya no se requiera hacer ningún tipo de mantenimiento en el futuro, como por ejemplo, estos los hemos utilizado nosotros en tableros que van a ir para plataformas marítimas, en donde pues se necesita el menor mantenimiento posible, entonces terminal resorte es la mejor alternativa, ¿no? Y bueno, una de las cuestiones que siempre decían a nivel global es, bueno, pues yo creo que a nivel costo me va a salir muchísimo más caro, ¿no? Entonces son cuestiones que se ponían a nivel global, vamos a tratarlos aquí, todo este tipo de preguntas. Muy rápido, aquí por ejemplo en la imagen les estoy mostrando que con desarmadores clemeros o de control se pueden insertar ¿cómo se llama? Los cables que vienen de la línea, en dado caso que no se quiera utilizar el accesorio o el 3RB29 que hemos visto hace un ratito. Es bastante rápido, pero bueno, vamos a llegar a una razón de ser fundamental, ¿no? ¿Por qué terminal resorte en la parte de fuerza, ¿no? Y bueno, va por dos cuestiones muy importantes. Nosotros lo que queremos es tener valor agregado en nuestros componentes. Sabemos que son componentes electromecánicos y que hay muchísimas marcas que están ofreciendo equipos pues aparentemente de similar tecnología, pero queremos tener diferenciadores bastante reconocibles, ¿no? Entonces, o reconocibles en este caso. Entonces, básicamente cuando nosotros hacemos la comparación entre terminal, tornillo y resorte, nos damos cuenta de que hay un ahorro más o menos del 50% de tiempo de montaje, esto hablando desde el punto de vista de los instaladores y también, ¿cómo se llama? Pues con referencia a si se necesita hacer cualquier tipo de mantenimiento y alrededor de un 33% de reducción de costo de montaje, ¿no? O sea, ¿cuáles son los costos de montaje? Bueno, pues tiene que ver con referencia a cable, tiene que ver con referencia a las horas hombre que se necesita para poder hacer los trabajos, etcétera, etcétera, a la ingeniería y demás. Entonces, pues esto estuvo medido por parte de Alemania y nos dio más o menos el resultado global que hay con referencia a utilizar una y otra, ¿no? Entonces, mensaje, la terminal resorte es muy fuerte, muy confiable, es flexible, por lo tanto, al ser fuerte y flexible, es una terminal segura, libre de mantenimiento, es muchísimo más rápido. Ahí es en donde nosotros, digamos, que hace que valga la pena que el usuario diga, bueno, pues yo quiero intentarlo y hay más o menos un 33% de reducción de costos de montaje. Y bueno, pues la diferencia es que pues nosotros prácticamente casi lo tenemos al mismo precio
lo que serían la terminal, tornillo y resorte, de tal manera en la que pues ustedes como usuarios se animen, o sea, realmente pues acuérdense que siempre lo más difícil de cualquier tipo de actividad es iniciar. Básicamente esta no es la excepción, es que ustedes se familiaricen, es cuando uno tiene ya práctica, pues digamos que estos tiempos que estamos viendo de ahorro de armado y desarmado, pues se potencializan, a veces no es hasta el 50%, a veces es más, se lo dice una persona que ha estado en contacto con estos equipos por casi 10 años, entonces realmente al inicio pues, sí pedíamos un ahorro, pero ahora que ya tenemos una experiencia, pues no sé, mucho mayor, pues realmente apenas si los vemos y no tardamos absolutamente nada en armar y desarmar los diferentes arrancadores. Digo, no van a tardar ese tiempo que yo les dije que llevo manejando. Básicamente mi curva de aprendizaje con esos equipos fue como de un mes, de 15 días a un mes, en donde ya podíamos hacer cuando menos esos ahorros de tiempo del 50%, ya después se potencializa. Créanme que la gente que hace montajes aquí en México es bastante buena, entonces estoy seguro de que pues, va a poder superar a lo que nos dice que los alemanes hicieron en su momento, ¿no? Entonces, esta póngala como una alternativa más dentro del alcance de los productos que nosotros tenemos. Casi todos los componentes que manejamos en los componentes de control eléctrico, tanto de fuerza como valga la redundancia de control, tienen la opción de terminal resorte, ¿no? Aquí estamos mostrando una imagen en donde nos dice que tanto guardamotores, relés, contactores en estado sólido, al aire, arrancadores suaves, relés de todas las índoles, botonería, etcétera, etcétera, manejan este tipo de terminal, ¿no? Entonces, por favor, anímense, si tienen cualquier duda o pregunta, por favor, pues, acérquense a un representante de Procables. Eventualmente, si ellos tuvieran alguna consulta adicional, bueno, pues estamos nosotros para poder dar cualquier tipo de aclaración. Pero bueno, de aquí vamos a brincar hacia nuestra segunda plática que tiene que ver con la parte de botonería y señalización. Sirius Act es el nombre de nuestra línea. Ya hace un ratito yo les decía que vienen con el prefijo, los números de parte inician con 3SU. Sirius Act es uno de los productos más sólidos que tenemos junto con el sistema modular Sirius por la calidad y todos los beneficios que va a ofrecer. Aquí nos iluminan en rojito la parte de marketing que nos ayudaron a hacer en Alemania, en donde nos dice que Sirius Act representa que es un sistema sólido y robusto, con un grado de protección bastante alto, que vamos a explicar más adelante, que es atractivo en el diseño, que tiene la posibilidad de comunicación desde un botón hasta llegar al PLC, y tiene tecnología de punta, ¿no? Tecnología de punta en este caso para botones, pues ¿en qué nos ayuda? Bueno, básicamente a tener un montaje muy sencillo y robusto, ¿no? Principalmente, que es lo que nos interesa mucho en el mercado mexicano. Pero bueno, aquí voy haciendo un breviario rápido. ¿Qué significa grado de protección IP69K? ¿Qué es importante para los botones? ¿Por qué es importante? Recordemos que a diferencia de los contactores, de los guardamotores, de los relés, etcétera, etcétera, estos van por la parte de afuera del gabinete, ¿no? Y son dos cosas. Básicamente es lo que le da la imagen tanto positiva o negativa a nuestros gabinetes, y el segundo, bueno, pues es lo que le da el comando y la operación a los equipos, ¿no? Entonces, esto es que si nosotros tenemos un paro de emergencia y queremos parar y el equipo se descompuso por X, Y, Z, si no es robusto, créanme que pueden haber accidentes eléctricos bastante fuertes, muy feos, inclusive accidentes con las personas o hasta pérdida de vidas humanas, ¿no? Entonces, es importante siempre cuando yo les diga que el grado de protección es alto, bueno, pues que siempre lo tengan en mente. Existen miles de marcas, bueno, cientos de marcas o decenas de marcas en el mercado mexicano, pero pues la cuestión aquí es no arriesgarlo más por lo menos, ¿no? Aquí estamos hablando de tema de seguridad, inclusive hasta de las personas. Entonces, IP69K lo que nos dice es que tiene protección contra polvo, los botones que van a estar expuestos, pueden estar en aplicaciones como minas, cemento, etcétera, etcétera, donde quiera que haya polvo. El 9 del IP69 representa que va a poder resistir chorro de agua, como se ve aquí en esta botonera de 3 posiciones, de agua, de agua en diferentes direcciones. Por ejemplo, en las aplicaciones de alimentos y bebidas o en las farmacéuticas, llegan con cárceres o con mangueras y rocían con agua caliente a alta presión para limpiar los gabinetes. Y bueno, lo que estamos diciendo es que con este grado de protección nosotros vamos a poder lograrlo en nuestra gama de productos
sin necesidad de ponerles algún tipo de accionamiento o de aditamiento adicional, como capuchones plásticos, etcétera, etcétera. La KDI P69K representa que se le puede poner agua hasta 80 grados centígrados, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso lo que nos indica el grado de protección IP69K. Manejamos 4 gamas de productos, cada botón tiene la opción ya sea en plástico, en metal o en metal mate. ¿Cuál es la diferencia en cada uno de ellos? El precio, el plástico es el más económico, después le sigue el metal mate y después el metal brillante. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el metal brillante es el equipo de máxima duración, es pues un metal bastante pues digamos que robusto, también muy estético y tiene la ventaja de que, bueno, pues nos va a ofrecer la mejor relación de costo-beneficio, ¿no? La opción metal mate existe porque hay marcas en el mercado que pues no manejan el metal como lo que sería, por vaga la redundancia, el metal en sí, sino más bien es como metal, como plástico con color metalizado. Nosotros sí le pusimos metal, más bien como para diferenciarlo, lo dejamos de un color metal mate. Y bueno, digamos que la parte de la horquilla, de la circunferencia del botón, sí es metálico, y la parte del cuerpo del botón es plástico, ¿no? Entonces, digamos que así es como lo diferenciamos. También manejamos el metal plano. El metal plano es para aquellas aplicaciones en donde se necesiten botones de 30 milímetros, no de 22. Entonces manejamos también la alternativa. Son planos, en este caso, para diferenciarlos de la otra gama que manejamos en 22, pero bueno, son los diferentes diseños que estamos manejando al día de hoy. ¿Qué beneficios manejamos en cuanto al cliente con referencia de la versión anterior que nosotros teníamos, que se llamaba 13SB3? Bueno, pues hay varios. Primero, el grado de protección. En la versión anterior nosotros manejábamos grado de protección IP65. IP65 reflejaba en pocas palabras, a diferencia de que ese no aguanta el chorro de agua, sino nada más esa prueba de goteo. Y bueno, menos a temperaturas altas, ¿no? Nada más era, la versión anterior era prueba de goteo de agua y párale de contar. La segunda es lo que ustedes están viendo aquí, que básicamente cuando nosotros haciendo el esquemático, viene aquí en esta imagen lo que es el cuerpo del botón, el sujetador o lo que nosotros le llamamos holder, y bueno, vienen tanto bloques contactos normalmente abiertos como normalmente cerrados y una lámpara, ¿no? Entonces, en la versión anterior solamente se podía poner una hilera de hasta 3, aquí se puede poner 2 hileras de 3 en 3. Entonces, pues esto digamos que para aplicaciones en donde se necesite un sistema de envío de señales de control robusto, nosotros lo podemos hacer. Les decía, los módulos son abrochables uno atrás de otro y se puede hacer, ¿no? El montaje es bastante intuitivo, de hecho los botones tienen una flechita, la flechita indica que esta es la parte superior y que es la parte en donde tiene que irse pues conectado hacia el holder, ¿no? Entonces, una vez que nosotros insertamos el cuerpo del botón en el holder, hace clic y ya con eso nos indica que ya está preparado para el montaje, ¿no? De ahí tiene un único tornillo de sujeción. Ese tornillo ya trae engranes que aprietan a lo largo de la circunferencia del holder y ya con eso está completamente hecho. Entonces aquí pues, nos dicen que es instalación a una sola mano. ¿A qué se refiere? A que es bastante sencillo, a que pues ya con la práctica necesaria, pues nosotros con una sola mano vamos a poder montar y desmontar sin ningún tipo de problemas, ¿no? Aquí muy, muy importante, no deja de ser un botón y es uno de los componentes más sencillos dentro de lo que son las instalaciones eléctricas industriales en baja tensión, pero no por eso deja de tener tecnología, por principio de cuentas, que sea fácil e intuitivo para ponerse y en segundo, bueno, pues que pueda ser versátil en cuanto a la cantidad de accesorios que se le pueden adosar, ¿no? Y pues lo que ya les decía, botón industrial tiene que ser igual a robustez, ¿no? No es lo mismo un botón que se utiliza para casa habitación, que no pasa nada si se descompone, a uno de estos que ya dijimos que la máxima repercusión que puede tener es pérdida de vidas humanas por no desconectar a tiempo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué productos manejamos? Básicamente yo les diría que casi todo. Manejamos tanto botones de apertura, cierre, etcétera, etcétera, botones verdes, rojos, azules, etcétera. Tanto rasantes como para industria que prefiere mejor botones salientes o botones hundidos
o botones muy salientes. Ese botón muy saliente se utiliza, por ejemplo, lo vimos hace un ratito, en lo que es el reset remoto a puerta. Son muy salientes, pensando en que tienen un eje muy prolongado para que el vástago, cuando nosotros le estemos apretando, toquen el vástago y el vástago a su vez le pique al botón de reset del relevador, ¿no? Por ejemplo, del relevador de sobrecarga. Manejamos botones doble tipo dominó, botones de septa, botones paros de emergencia, mismos botones paro de emergencia pero iluminables, botones completos en caja, de lo que serían joysticks de 2 y 4 posiciones, interruptores de palanca, selectores de 2, de 3 posiciones, selectores con llave, con diferentes combinaciones de llave, por si se necesita algún tipo de combinación para una máquina en particular, que donde una persona tenga que ser una o dos personas tengan que ser responsables. Bueno, pues a ellos se les puede dar una combinación diferente. Igual, mismo caso, manejamos el LED tradicional o el LED doble. LED doble a lo que se refiere es que pues nos puede indicar, por ejemplo, en uno solo el estado, ¿no? Ya sea verde o rojo, y eso nos va a ahorrar espacio. También manejamos una lámpara, que es la que denominamos lámpara semáforo, que ahorita está teniendo una venta muy positiva, en el que una sola lámpara maneja ámbar, el color ámbar, el rojo y el verde. ¿Qué gran ventaja tenemos? Nos vamos a ahorrar, por principio de cuentas, 2 lámparas, o sea, digamos que con el 33% del costo vamos a poder tener las 3 combinaciones. Vamos a también ahorrar espacio ahí en el gabinete. Simplemente con un solo LED vamos a poder señalizar los 3 estados a través de las combinaciones que tiene ahí para las conexiones, para que pueda prender ya sea un color u otro. Y bueno, eso es uno de los equipos más novedosos que tenemos. Y también tenemos zumbadores o señalizadores acústicos y potenciómetros, ¿no? Esto con referencia a los componentes. Con referencia a los accesorios, bueno, pues manejamos las cajas que vienen siendo para botoneras, desde 1 hasta 6 posiciones. La tradicional caja con collar de protección, como por ejemplo las que utilizan en las gasolineras. Inscripciones para plaquitas, inscripciones también para botones hongos, capuchones de plástico, que estos no se utilizan para protección contra agua, sino más bien para protecciones contra aceites corrosivos, collares de protección para que no se degollen los botones hongos, protecciones para botones con sensor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente esta línea de producto de Sirius Act o de 3SU, pues como ustedes se dan cuenta, haciendo un sumario, una recapitulación rápida, es un producto muy robusto, bastante versátil por la cantidad de accesorios que se le pueden poner y bastante completo y competitivo por toda la cantidad de componentes que acaban de ver. Pero eso no es todo. Nosotros manejamos dentro de nuestra página de soporte, entrando a Industry Mall de Siemens México, un configurador en donde en ese configurador nosotros, por ejemplo, podemos personalizar nuestros botones y nuestros accesorios. ¿A qué le llamamos personalizar? Bueno, pues a que un botón pueda tener pues una inscripción, ya sea una imagen o un texto o algún tipo de símbolo, de tal manera en la que nos ayude a diferenciarlo mucho más rápido. ¿Cómo se hace esa inscripción? Bueno, pues digamos que tiene un configurador en donde nosotros mismos podemos ponerle una imagen que tengamos guardada en nuestra computadora o un texto pues de forma libre, que le podemos poner a arrancar motor 1, arrancar motor 2, arrancar bomba 4, etcétera, etcétera, lo que nosotros necesitemos. Y esto pues vuelve a la línea todavía aún más completa, porque digamos que la vuelve personalizable, ¿no? Entonces, al ser personalizable, realmente la experiencia que vamos a ofrecer al usuario cuando vea su gabinete, pues va a ser algo bastante completo, ¿no? Le vamos a ofrecer algo muy estético, muy robusto, ya vimos con la posibilidad de comunicación y bueno, con la parte de que va a ser completamente personalizable, ¿no? Entonces, es la línea más completa del mercado al día de hoy en la parte de botonería. Nosotros, pues la verdad es que estamos ofreciendo bastante soporte para que todo este tipo de beneficios no se queden sin aprovechar, ¿no? Porque alguien tenga una duda, una pregunta. Nosotros realmente, pues, parte de nuestra función, en mi caso como jefe de producto, pues es darle soporte a toda aquella persona que tenga duda con referencia al uso de configurador o de los diferentes componentes que tenemos. Ya casi para acabar nuestra plática y por último tema, viene la parte que sería la
pues el tema de la botonería con comunicación, con posibilidad de comunicación. Y ya habíamos visto hace un rato, pues todo lo versátil que es la línea tradicional, pero bueno, todavía se puede un poco más. ¿Cuándo se utiliza o cuáles son las ventajas? Bueno, pues en este caso nos va a ahorrar trabajos de cableado y con ello menos fuentes de error durante la instalación y puesta en marcha, ¿no? ¿Esto a qué se refiere? Bueno, pues acuérdense que entre mayor cantidad de cables, pues mayor posibilidad hay de errores, ¿no? Por obvias razones. En este caso, digamos que se mantiene el mismo cuerpo del botón y el mismo sujetador, pero el gran cambio que hay es el bloque de contactos. Ese no es un tradicional, como bloques contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, etcétera, etcétera. En esta parte se vuelven módulos terminales electrónicos. Entonces, a lo que se refiere con que hay menos trabajos de cableado, es porque los módulos terminales se conectan en serie y esos son con cable de 7 hilos unificado. Ahorita lo vamos a mostrar. Pero bueno, por eso es menos trabajos de cableado, porque esas señales que antes hacíamos con contactos abiertos y cerrados, aquí únicamente va a ser con un solo cable que se va a ir desde el botón hasta el PLC. Y nos dice también que hay gran flexibilidad para cambios gracias a la instalación modular y enchufable, en este caso, porque siguen siendo los mismos modelos de botones, no cambian, y tiene mayores posibilidades de diagnóstico de parametrización en caso de integración al TIA Portal. El TIA Portal es nuestra suite en donde nosotros podemos integrar desde botones hasta PLCs, ¿no? En una sola suite en donde se puede hacer una visualización integral. Esto es que vamos a poder integrar nuestros arrancadores suaves, nuestros variadores, PLCs, contactores que dijimos hace un ratito que también se comunican, e inclusive aquí pues botonería, ¿no? Y todo se va a poder visualizar en un pequeño sistema SCADA, en donde, bueno, pues realmente pues el valor agregado es estar monitoreando el proceso en tiempo real y que las mermas por máquina parada se vayan al mínimo, ¿no? Hay posibilidad de ponerle Safety Integrated a nuestros botones paros de emergencia, entonces pues es algo bastante bueno, ¿no? Y también soluciones de comunicación para Profinet, en este caso para el tablero, o ya sea con IO-Link para solución en caja, en este caso para cuando son botoneras independientes. O manejamos también un componente que se llama interruptor de llave ID Key, que básicamente es un selector, pero en lugar de utilizar llaves tradicionales, son llaves codificadas con RFID, que lo vamos a mostrar más adelante, pero bueno, entonces, si nosotros tenemos algún mensaje aquí, si tenemos algún tablero, podemos utilizar la solución con Profinet, y si tenemos alguna botonera que vaya a ir a pie de máquina, podemos utilizar tanto la solución de IO-Link como la de AC Interface, que vamos a mostrar más adelante. Entonces, ¿cómo está la configuración? Nosotros tenemos el controlador, por ejemplo, puede ser un S7500 o un 1200. De ahí, digamos que pues evidentemente tienen que hablar Profinet y de ahí jalar con un cable Profinet hacia lo que va a ser nuestro primer módulo, que le llamamos módulo de interfase, que es donde se va a conectar el conector RJ45 de Profinet. Y de ahí, bueno, pues nos vamos a brincar hacia los diferentes, por ejemplo, aquí en el esquemático el IM es el 2 y los terminal modules serían el 3, bueno, los 3, ¿no? Que podrían ser a lo mejor un botón verde, uno rojo, ¿cómo se llama? Uno de reset, por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces, solamente el primer elemento es con cable de profil y después de ahí es cable plano de 7 hilos, ¿no? Lo vamos a explicar más adelante. Entonces, ¿qué configuración tenemos? Configuración máxima, bueno, pues cada módulo de interfaz, o sea, cada modelo 2, nos va a aguantar adicionales 20 módulos terminales. Esto es que nosotros en nuestro CCM vamos a llegar con un módulo, un módulo de interfase, y vamos a poderle poner hasta 20 botones, ¿no? Digamos, 10 arranques y paros de botones diferentes. ¿Cuál es la longitud de cable entre los módulos? Bueno, pues 1 metro porque está pensado para soluciones en gabinete. ¿Cuál es la longitud total del cable desde el módulo de interfaz hasta los módulos terminales? 10 metros. ¿Y cuál es la alimentación independiente que le tenemos que poner? 24 volts de directo. Aquí una de las preguntas frecuentes es que nos dicen, bueno, Horacio, pues nosotros, no sé, vamos a necesitar 15 arranques y paros, ¿no? No nada más 10. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues a poner 2 módulos de interfaz, los vamos a interconectar
y directamente con eso nosotros vamos a poder tener hasta 40 módulos terminales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos poner en módulos terminales? Podemos poner botones tradicionales, rasantes, salientes, hundidos, etcétera, etcétera, potenciómetros, selectores, joystick, toda digamos que la playa de componentes que lo podemos poner en módulos terminales. Inclusive lo podemos hacer para lámparas o para pulsadores iluminados. Manejamos un módulo terminal que ya trae como el LED integrado y de esta manera pues pueda venir todo, ¿no? Estos son los accesorios. Entonces, aquí viene el módulo de interfaz, tanto la versión SECTI como la versión tradicional. El módulo RJ45 se conecta por la parte de abajo y el cable plano de 7 hilos se conecta, digamos que del primer módulo, que sería hacia todos los demás, ¿no? Y todos tienen una entrada y una salida, van conectados en serie. Y aquí nos dice los diferentes números de parte. Por ejemplo, cuando queremos un botón normal es un solo número. Cuando queremos, ¿cómo se llama? Cuando queremos un módulo terminal que es ya sea para un botón iluminado o para un LED, dependiendo del color, es el numerito que cambia aquí de este número de parte raíz, ¿no? Y si lo queremos, perdón, este es únicamente para, para botón iluminado, y si lo queremos únicamente para lámparas indicadoras, es ¿no? Y mismo caso, dependiendo del colorcito, cambia el número décimo dentro de la configuración del botón. Más accesorios, módulos de memoria. ¿Por qué se ocupan módulos de memoria? Bueno, pues si se llega a descomponer un módulo de interfaz por alguna falla eléctrica, simplemente lo que hacemos es que compramos un módulo de memoria y ese módulo de memoria es como si fuera una USB que se le carga de una computadora a otra. Lo único que hay que hacer es conectarlo. Si se descompone el primer módulo, ponemos el segundo. No hay necesidad de volverlo a parametrizar porque todo esto se parametriza en el software que viene como extensión de la plataforma TIA Portal, que se llama software Sirius Act. Entonces, con este módulo nos vamos a ahorrar la parametrización de esa parte en particular. Simplemente nada más esta la dejamos como una USB de respaldo hacia el segundo módulo que digamos, virgen, que vayamos a poner cuando se necesita algún tipo de refaccionamiento y listo, ¿no? Los LED que son intercambiables, por ejemplo, si tenemos módulos terminales que tengan que ya se haya fundido el módulo LED, bueno, simplemente nada más compramos el módulo, no hay que comprar todo completo, lo intercambiamos y listo. Y el cable plano de 7 hilos, pues es un cable especial que manejamos. Pero bueno, la lista de precios tradicional que tenemos vienen dos versiones, la de 5 metros y la de 10. Lo que se hace es un rollo de cable y lo que se hace para la instalación es que pues únicamente pues medimos cuál es la distancia que necesitamos entre componente y componente y de ahí pues nosotros digamos que vamos cortando pues la cantidad de cable que vayamos necesitando y de ahí sucesivamente para hacer las diferentes conexiones, ¿no? Entonces, pues se vuelve un sistema bastante práctico para cuando se necesita automatización en una empresa. Por ejemplo, se me ocurre mucho empresas del sector automotriz o empresas del sector de alimentos y bebidas, en donde, bueno, pues la automatización ahorra muchos paros de máquina. En este caso, el mayor beneficio que le vamos a poder ofrecer al usuario, poniéndolo de manera muy sencilla, es que si hubiera algún tipo de problema de eléctrico en cuanto al cableado, lo podríamos ver directamente en la plataforma TIA Portal, ahí directamente lo veríamos, o si hay algún problema con algún botón que se haya descompuesto, alguna situación así, de igual forma lo veríamos en la plataforma, nos diría en tiempo real cuál es el que está fallando, ya no habría necesidad de mandar a un técnico a que revisara a pie de máquina cuál es el problema, dónde está, por qué no está operando, por qué estamos apretando a lo mejor el botón de paro y el motor nos está parando, etcétera, etcétera. Y también nos puede dar condiciones de motor pues un poquito más sofisticadas, que vendría siendo en este caso si nosotros le programamos la configuración de que parpadeen los LEDs cuando detecte algún tipo de señal el equipo, bueno, pues lo puede hacer y esta señal nos la va a mandar a la plataforma de TIA Portal, ¿no? Entonces, básicamente, pues esas son todas las novedades que traigo para el día de hoy. Realmente, pues indicarles a manera de resumen general, el sistema modular Sirius toma su nombre de decir que básicamente el producto cambió con referencia a la versión tradicional porque es mucho más robusto, pero también por la gran cantidad de accesorios que puede manejar.
que lo vuelven más robusto, más estético, más flexible a la hora de poder hacer arranques tanto directos, reversibles, estrella delta, o a la hora de hacer pues combinaciones de tándem de arrancadores. Y en la parte de botonería, bueno, el sistema Sirius SAC forma parte de nuestros componentes más robustos por el grado de protección que llega a manejar, IP69K, inclusive puede aguantar chorro de agua. Para que se hagan un ejemplo, nosotros hicimos un demo aquí en Ciudad de México en el que trae los botones, la parte frontal sumergida, están todos dentro de una pecera y todos funcionales. Ese normalmente antes de la pandemia lo mostrábamos en los diferentes lanzamientos del producto como para que comprobaran el grado de protección IP69K, de tal manera en la que pues vean que es confiable. Y también, bueno, pues ya dijimos, es personalizable porque nosotros podemos ponerle nuestras propias. Y también, bueno, tiene la posibilidad de comunicación principalmente, ¿no? Entonces, pues hasta aquí la plática del día de hoy. No sé si existe alguna pregunta o alguna duda de la presentación. Ahorita, por si tienen alguna duda, las personas que están viendo este video, por favor déjenlo en los comentarios y algún correo de contacto o un número de WhatsApp para que nosotros nos podamos comunicar directamente con ustedes por parte de Procables. Igual si necesitan alguna cotización, déjenos sus datos y nosotros vamos a estar al pendiente. Perfecto. Bueno, vamos a ver el chat. Ok. De momento no hay preguntas, pero como sea, de todos modos quedamos a la orden por cualquier tipo de consulta. Una de las intenciones principales de este tipo de sesiones básicamente es que primero conozcan los productos y si ya los conocían, bueno, pues que vean todas las actualizaciones nuevas que han ido saliendo y si tienen alguna pregunta, bueno, pues que básicamente nos puedan, que conozcan quién es la persona de contacto. En este caso, repito mi nombre, Horacio Cerón, soy responsable de producto de las líneas que acabo de presentar. Entonces, básicamente mi función es dar soporte técnico hacia cualquiera de las personas que nos consulten. Cualquier duda de los usuarios, bueno, por favor, atender al mail que hace un rato comentamos para poder hacer cualquier tipo de solicitud, incluyendo cotizaciones. Bueno, pues de mi parte es todo. No sé si hay algún otro tipo de comentario o anotación que se quiera hacer. No, muchísimas gracias por tu tiempo y como repito, Procables es distribuidor de Siemens y de todo ese tipo de materiales que hemos platicado aquí el día de hoy en este video. Entonces también estamos a sus órdenes y ponemos nuestro contacto igual en la caja de descripción para que nos puedan mandar un mensaje o un correo. Bueno, pues muchas gracias a los asistentes y quedamos a la orden. Muchas gracias a ti, que tengan excelente día. Hasta luego. Listo, lo tengo de grabación. Muchísimas gracias a todos. Gracias, que estén bien, que tengan buena tarde. Muchísimas Gracias. gracias. Buena tarde. Buenas tardes.